Recuerden, espérate, me ha llegado. ¿Esto man qué? Se perdió en el sendero de la vida. Bueno, recuerden que siempre que vamos a usar una clase, pues a menos que la clase tenga métodos estáticos. El constructor, ¿no? ¿Es necesario? No, no es necesario, porque pues si no necesitamos pasarle nada al constructor, ¿no? Pero No. a menos que lo que vayamos a usar es una clase, un método estático o una propiedad estática, tenemos que crear la instancia de la clase. Aquí es cuestión de decir como const chatbot o const bot es igual a new chatbot. ¿Eso es lo que tocaba hacer o estabas explicando que eso no es necesario? No, esto es lo que toca hacer. Lo que no es necesario es crear un constructor, pero pues... Es que yo lo que me refería cuando te decía hacer una instancia, me refería Nunca dijiste hacer una instancia, es que esa es la cuestión. Es lo que estás haciendo. Claro, esto es hacer una instancia. Ajá. Vos dijiste como crear un bot, un chatbot o lo que sea, pero no. La palabra importante ahí es una instancia. Es una instancia de la clase. ¿Listo? Vale. Entonces acá ya podemos decirle como bot.answer y le pasamos el message. Y esto nos va a retornar un answer. ¿Listo? Y si ese answer existe, lo que vamos a hacer es create message con Ahí el sí answer true. y ahí sí es true y el otro pues no debería tener. Por defecto. Pues sí, pues sin eso. Sí, sin esto o por defecto podemos poner, para que sea como más explícito, aquí podemos decirle que por defecto va a ser false. ¿Listo? Vale. Incluso este if lo podemos poner acá adentro, como que si no hay mensaje que no haga nada. Claro, tiene por qué. Eso más interesante, como que si no existe el texto, retorne, o sea, no haga nada más. Profe, una pregunta, eso de return así solito, ¿qué hace con el programa? Con este método en este caso, ¿simplemente se lo salta o...? Claro, cuando yo retorno, lo que pasa es que se salta el resto de cosas y retorna lo que yo le pase aquí. Entonces, si yo le retorno un 10, la función va a retornar un 10. Si no le pongo nada, va a retornar indefinido, que es como el retorno por defecto. Eso no sabía qué pasaba si se retornaba y no había nada que retornar. ¿Listo? Vamos a ver, creo que aquí ya debería funcionar. Entonces, vamos a ver. Entonces, voy a escribir cualquier cosa, no pasa nada. Entonces, si escribo hola, el bot dice hola. Si escribo hola bot, pues baila, porque él solamente está reconociendo exactamente la palabra hola. ¿Cierto? Para que sea más realista, pues no debería ser como de una, ¿no? Entonces pongámosle ahí como un tiempito de espera. Y pongamos aquí como un set timeout. ¿Mili? Sí, pues poco. Esa función prohibida. 300 milisegundos. Más punto random por 200. O sea, entre 200 y 500 milisegundos. Entonces, no sé qué, hola, boom. No sé qué, hola, boom. ¿Listo? Sí. ¿Tiene sentido? Bueno, podemos hacer un par más como de... ¿Soy yo o se trabó? Eso te iba a preguntar. Sí, se trabó un poquito. Podemos hacer un par más de condiciones. Por ejemplo, esta condición está medio paila porque solamente reconoce si es hola. Porque yo le digo como hola bot, voy, no lo reconoce. Entonces sería chévere como que reconociera si contiene hola o si inicia por hola, por ejemplo. ¿Cierto? Epa, vamos a usar Regex. expresiones regulares. Ajá. Ahí, ¿a lo bien? Sí. Uy. Intro a regex. Hágale. Súper breve.
Entonces, por ejemplo, Melo, yo lo estoy viendo y uff, es chévere, pero es bastante. que inicie con hola. Hola. Que inicie con hola, que tenga un espacio que sea opcional y luego cualquier cosa. Creo que este no funcionaría. Punto text. Y cambiemos. Daniel está ahí No sé. flipando. Vamos a ver si funciona y ya le explico. Hola, bot. Voy. Bienvenido Bot a dice, hola. Regex. ¿Listo? Pero si es cualquier cosa, no funciona. O si es cualquier cosa, hola, funciona. Si es solo hola, tampoco funciona. Eso es lo que no quería. Hola, espacio. Ahí sí ¿Qué? ¿Por funciona. qué? O sea, es necesaria. Pues Ah. igual podrías hacer un o el hola, ¿no? ¿Cómo? O sea, pues en la condición que sea eso, o que también, o no sé si ahí mismo en el regex se puede hacer. Sí, en el regex también No se sé, puede. Lo que mentiras, pasa no. es que pues yo tampoco soy. Ah, ya, era eso, sí. Aquí le estoy Será más diciendo fácil que hacer un hash map y luego preguntarle si contiene ese key. no. Mentiras, no. No, Es que yo decía algo Regex y me es pareció más fácil así. súper potente. Lo que pasa es que tiene como sus Sí, propias es muy útil. reglas. Regex es básicamente otro lenguaje. O sea, no, literalmente es otro lenguaje. No un lenguaje de programación, pero sí un lenguaje ahí pseudo. Entonces aquí esto significa que el texto tiene que empezar con esto, luego que tiene que tener literalmente hola, luego el backslash s significa que tiene que tener un espacio, pero luego el signo de interrogación le dice que ese espacio es opcional. Opcional, ¿no? Ajá. El punto significa cualquier cosa, o sea, cualquier número, letra, lo que sea. Y el asterisco significa que puede tener entre 0 y infinitos. ¿Ya? Y luego, pues esto crea esa expresión regular. Y aquí testeamos el texto contra esa ¿Y ese expresión. test? Le estamos diciendo que pruebe si este texto... ¿Cómo? ¿Qué? Ese punto No, test. es No que entiendo bien. no, que él pregunta por el punto test. Test, sí, el test. Pues, Es que eso probar. que puso ahí Gaviria es una función de los regex. Sí. Ah, es que eso es propiedad. Ah, ya no sabía que. O sea, esa es la función esa es la función para testear un regex, ¿sí? Con otro texto. Que eso es algo de JavaScript, ¿no? De los regex de JavaScript, sí. Ajá. Y ahí podemos, por ejemplo, utilizar otro, que es, digamos, vamos a hacer otro que sea como que, si uno le dice, me llamo, y aquí cualquier cosa, y, ay, mierda, ¿dónde está el signo de peso? Se pierde, ya. Me llamo, lo que sea. Vamos a guardar esto. No, espérate, ¿cómo es que es? Match. Se me olvidó cómo es que se hace esto. No, entonces es text.match. Ah, es que esto no se da cuenta que es un string. Sí, creo que es match. Ajá. Y aquí le pasamos esto. Lo que no quiero es... No, hagamos esto más bien. Vamos a guardar esta expresión regular en una constante. Como const... ¿cómo le llamamos a esto? Name Presentación. regex.
Eso, presentación. Lo que sea. O como Entonces, sí, intros o algo así. name regex, eso, bueno, intro. Intro regex punto test, que es lo mismo que estamos haciendo arriba, solo que aquí lo guardamos en una variable. Si el texto pasa a este test, entonces vamos a llamarlo con este nombre, con el nombre que él puso. Por eso puse estos paréntesis. Los paréntesis son, no creo cómo es que se llama en regex, no sé, un grupo de algo, no recuerdo cómo es que se llama, pero el hecho es que eso lo va a atrapar en una variable. Vamos a hacer un console log, porque no me acuerdo exactamente cómo es que es. Hagamos aquí un const match igual a text.match utilizando ese intro regex. Y console log de match, creo que en 1. Y retornemos X por ahora. Ya. Vamos a probar este. Me llamo Sebas. X. Aquí está el X, o sea que pasó el match y miren, aquí está el Sebas. ¿Listo? Entonces lo que podemos hacer es retornar algo que utilice eso. Entonces hacemos un template string. Decimos, hola, match en 1. Soy bot. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos dos condiciones. Hola. El bot dice hola. O me llamo Sebas. Hola Sebas, soy bot. Brutal. ¿Listo? Genial. Sí. Cuando haces lo de match 1, es como si quedara en un array esa variable o algo así. Claro, uno puede tener diferentes grupos, entonces van quedando ahí en ese arreglo. ¿Y en la posición 0 qué hay? No recuerdo la posición 0 qué es lo que queda, pero queda otra cosa. Okay. Creo que es como una información general. O no me acuerdo. Vamos a ver. Simplemente hagamos un console log de todo el match. ¿Qué? En el 0 queda es todo el texto. Ok. Creo que el test, si usamos el match, el test no tenemos que usarlo. Lo quise usar como para que esta constante, recuerden que las variables que son const tienen scope de bloque. ¿Qué quiere decir? Que este match únicamente existe aquí. O sea que si luego tenemos otro match, lo podríamos llamar de la misma forma, solo por eso. Pero bueno, hasta allí es suficiente con esto, porque ahorita lo interesante es hacer los requests, ¿no? ¿Vale? Sí. Ya tenemos ahí un bot semifuncional. Ahorita sí vamos a hacer que ese bot se comunique con este API. Entonces, ¿qué podríamos preguntarle a ese bot? ¿Qué tiene ese API? ¿Qué tiene? Listo. Entonces, tiene información sobre ¿Rutas? cápsulas. Ok. Ajá. Información sobre la compañía, información sobre cores, que no sé qué sean los cores. Crew, dragons. Los dragons no son Lanzamientos. como cohetes, ¿no? No sé. Supongo. Sí, no sé. Podríamos. Pero mira, ese espérate, ¿cuál? Get upcoming launches. Ajá. Ajá. Ese era Está chévere. interesante. Claro, como preguntarle al bot, como bot, ¿cuándo es el próximo lanzamiento? Algo así. Es que él te diga, Sí. el próximo lanzamiento es tal día. Ajá, este podría ser ahorita. interesante. Entonces, miren, sería aquí como en launches upcoming. Y hay otro que dice launches next. Supongo que es como solo uno. Ajá. Claro, el upcoming es una lista con todos los que ya están como programados. Supongo que pueden ser como un poco. 9. Y el next es solo el siguiente, el próximo en fecha.
¿Ya? Entonces podríamos preguntarle como por los 3 próximos o Ujú. por el próximo y ya, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si le Vale. preguntábamos por el próximo, el next, miremos qué información trae. Entonces, seguramente este static fire date debe ser como la fecha en la que se envía. No, miento, porque esto es en el pasado. Entonces no puede ser. Date. No. El 1 de octubre ya pasó. Ya, lo. Hola. Ya, ahora sí. No, bueno, pareciera que esto está... Esto está desactualizado. ¿Cierto? Porque creo que esto es en... Creo que la fecha sería esto, ¿no? El 1 de octubre. Entonces ya, esto ya pasó realmente. Ah, pero miren lo que dice aquí, Date Precision Month. O sea, se Ok. sabe que va a ser en octubre, pero podría ser cualquier día de octubre. Entonces, por eso es que aparece aquí. Ah, ¿Ya? Porque, o sea, como si aquí dijera como Date Precision Day, entonces ya uno podría decir, ah, no, va a ser ese día. Pero como está diciendo Date Precision Month, seguramente es porque se sabe que es en octubre, pero no se sabe qué día todavía. ¿Vale? claro. Sí, entonces está todo el rango del mes, ¿no? Claro, da todo el mes y ya. No, no es que de todo el mes. Él me da una fecha que contiene el día, pero como aquí en el Date Precision me está diciendo month, pues ya yo tengo que saber que tengo que ignorar el día y solo tomar hasta el mes. Entonces podríamos hacerle un split y quitar eso, ¿no? ¿Sí? Vale. Eso es lo que podríamos hacer. Allí para trabajar con fechas, sí, seguramente vamos a tener que usar una librería. Aunque estuve leyendo en estos días que pues, la librería que yo utilizo para eso es Moment.js, pero ya la están, ¿cómo es que es? ¿Depreciando? ¿Cómo es que se traduce eso? Underrate. No, pues sí, como Deprecating. deprecated, o sea, está obsoleta. Eso, ya está pasando a ser obsoleta. Y no he leído qué es lo que debería usar entonces. Ajá. Listo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es que el bot pueda responderle a esa pregunta de, ¿cuál va a ser la pregunta que le hacemos como usuario? Ah, es que Mm, sería muy larga si le preguntas cuál será el siguiente lanzamiento. Pero pues, sí, O puede que ser eso. tenga la palabra lanzamiento. que contenga próximo lanzamiento. Ajá. Entonces, if, y Poderoso el if. contiene simplemente próximo, tiene que ser con tilde o sin tilde. Uf. Ah, quita la tilde, nos morimos. Nos morimos un poquito. Bueno, podemos decirle que tenga, la tenga o que no la tenga. Uy, ¿eso cómo funciona? Próximo lanzamiento. Lanzamiento. Test text. Entonces aquí lo que le dije es que las llaves significan que es como un grupo de opciones. Entonces aquí, Ok. en esta posición puede ir o una O con tilde. ¿Ya? Cualquiera de las dos debería funcionar. Listo. Y si eso pasa, entonces vamos a preguntarle algo a la API. Aquí vamos a tener un problema. Aquí se nos complicó esto. ¿Por qué? ¿Qué creen? Joan debe saber por qué. Al hacer el request. ¿Qué va a pasar al hacer el request? ¿No se recarga? No, No pues sé. ya probaste lo de los cores, ¿no? Sí, lo de los cores no es. Pero el request, ¿qué tiene de raro el request? Los requests en general, ¿qué tienen de raro?
¿Qué esperan? ¿Qué esperan? No. Uy, Joan, para el colmo. ¿Cómo que esperan? Pues, Pues, Pues pero que no, o sea, ¿a qué te referís, Daniel? pues todo request tiene un tiempo de espera, ¿no? Ajá, son que es asíncronos. asíncrono. ¿Y por qué es un problema? Porque es un problema, porque hasta aquí answer no era asíncrono, no estábamos esperando esa respuesta. Ah, claro, momento, es de una. Tú lo que hacías era forzar que el tiempo con ese time, no sé qué. Todo Tiene esto es sentido. de una. Esto es algo que hace en par de milisegundos y retorna de una. Eso no es asíncrono, eso es totalmente sincrónico. Pero el request va a ser asíncrono. Si alguna de las respuestas es asíncrona, todo el método tiene que volverse asíncrono. Ok. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos asíncrono? Ya lo vamos a ver, tampoco es tan complicado, pero sí vamos a tener que cambiar algunas cosas. Entonces, antes de eso, vamos a hacer es un método que nos permita preguntarle al API, porque eso lo vamos a separar. Una cosa es las respuestas, que es el que tiene como todas estas condicionales, y otra cosa es ya el fetch o el llamado al API. Sí. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un método que sea como get next launch. ¿Listo? Y este método lo que va a hacer es un fetch a esta ruta. ¿Listo? Entonces, fetch a esta ruta. Seguramente vamos a hacer diferentes requests a este mismo API. Se hace como una variable global. Claro, entonces voy a hacer una variable por acá que sea como la base. This.base es igual a esto. Entonces acá en el fetch, usando un template string, voy a poder decir como this.base, y ahí sí le pongo launch is next. A que luego cuando hagamos otro, como launch is upcoming, no hay que repetir todo eso del principio, ¿no? Claro. Fetch es una función de los navegadores modernos al menos, que permite hacer request a diferentes recursos en la web. Y fetch funciona de esta manera. Hagamos esto de una vez asíncrono. No estoy seguro aquí dónde se pone, supongo que acá. Sí. Entonces, es lo que acaba de poner aquí Daniel, ¿no? Sí. Al poner esta palabra Así. async, estoy diciendo que lo que yo voy a hacer aquí dentro de esta función va a poder esperar una respuesta. Marica, Profe, ¿solo quedan 10 minutos? ¿qué clase? O sea, ¿no te falta ahí como function? ¿Eso no son? ¿Qué función es esa? No, porque esto es un método. Ah, diablos. Sí, Está tienes dentro toda de la una razón. clase. Cierto. Al decirle async, quiere decir que yo puedo al fetch decirle que lo espere. Await. Si ¿Listo? yo llamo a ese método dentro de Ensor, ¿va a esperarlo? No, por defecto no lo va a esperar. Bueno, Pero todo entonces, esto me va a retornar una respuesta. Entonces, const res es igual a, aquí qué es lo importante, el await y el async. El await va a esperar a que el fetch vaya y vuelva y me va a poner una respuesta. Y luego vamos a poner eso en, por ejemplo, un object, y ese object va a ser await res.json. JSON. Porque esta respuesta es como cruda, es un texto. Luego tenemos que decirle al navegador que ese texto lo transforme a un JSON para que nosotros lo podamos leer. ¿Listo? Y por último, lo que vamos a hacer es simplemente console log para ver qué es lo que obtenemos. Y eso que obtenemos debería ser esto mismo que estamos viendo acá. ¿Vale? Entonces, por último, simplemente aquí, cuando el bot reconozca este próximo lanzamiento, va a llamar al get next launch. ¿Listo? Vamos a ver hasta allí. Al menos debería decirnos ese console log. Les pongamos aquí, próximo lanzamiento. Y miren, aquí está y tiene toda esa información que estaba acá. Que se me hizo acá. Genial. ¿Bien? Entonces, por ahora pongamos simplemente como que
que responda como el próximo lanzamiento es, ¿dónde está? Date, local. ¿Listo? Entonces, al final, todo este get next launch, lo que yo quiero que me retorne es object. ¿Listo? Y acá, entonces aquí es donde ya viene el problema. Porque es que tenemos que decirle al answer que tiene que esperar este get next launch. Y solo después de que recibe la respuesta es que tiene que pues, responder. ¿Vale? O sea que aquí nos toca decirle await. Para decirle await, miren que aquí esto va a generar un error. Porque es que yo solamente puedo decir await dentro de una función asíncrona. Pero no puedes volver a answer asíncrona, ¿verdad? Claro, yo puedo, o sea, no es que pueda, es que me toca volver a answer asíncrono. Async. Yo tengo que Pero volver a pues, answer asíncrono. ¿Qué? pero pues, por ejemplo, el resto de cosas que no son asíncronas, o sea, ¿sí lo vale? Sí, sí. Simplemente va a ser asíncrono, pero va a retornar de una. Pero va a Ok. ser asíncrono. Si al menos una cosa es asíncrona, todo ya tiene que volverse asíncrono. Pero eso tampoco es un problema. Ahora aquí Bueno, va a ser un problema porque ahora answer me va a retornar algo que pues no es muy cierto. O sea, miren que ahorita si yo le digo como hola, ahorita me pone este object promise. Nosotros esperamos que lo que responde, ¿qué es? ¿De qué tipo es? ¿Qué nos estaba retornando ahorita el answer? Texto, no string. un string. Un texto, un string. Pero ahorita es una promesa porque se volvió asíncrono. Entonces aquí nos toca hacer lo mismo. Podemos hacer que esta función sea asíncrona o podemos usar la otra forma de asincronismo que es con las promesas. Usemos promesas aquí como para usar ambas. Podemos decirle answer.then. Como es una promesa, todas las funciones asíncronas lo que hacen es retornar una promesa. Decimos .then y aquí en estos paréntesis es donde va a venir ese texto, el answer. Entonces podemos simplemente ya es meter todo esto acá. Podrías quitar el set timeout, ¿no? Sí, podríamos quitarle el set timeout o ponerlo más corto. Pongámoslo simplemente a 100 como para que de todas formas no se vea ahí tan de una. ¿Listo? Vamos a ver. Hola. Ahí sigue funcionando. Y bueno, próximo lanzamiento todavía no hemos hecho nada. Entonces ahorita lo que deberíamos hacer aquí es que, listo, él va a esperar el next launch. Entonces guardemos esto en un objeto. Y vamos a retornar, ahora sí, un texto utilizando eso. Entonces digamos, el próximo lanzamiento será el día. Y aquí vamos a poner el día. Por ahora hagamos algo muy simple que es object. ¿Qué era lo que decía? Object. Date local, creo. Date local, ¿cierto? Date local, sí. Date local. Ahí está. El próximo lanzamiento será el día Cool. no sé qué. Y por último, pues podemos poner esto legible para humanos. Entonces JavaScript tiene unas herramientas para esto. En el objeto date. Entonces aquí podemos decir como date.localDateString. Vamos a ver. Bueno, hagámoslo sin tilde a ver si funciona. Ajá, también. Ahí está. Profe, esa función que usaste con el date, o sea, ese valor que le pasaste a la función tiene que ser como en un formato específico, Sí. ¿sí, no? Sí. Este formato pues es como el preferido, que es el ISO string. Él acepta Okay. otros, pero este es como uno de los más comunes.
Porque ellos en el API lo ponen así, o sea, ¿por qué ponen las fechas así si luego igual lo van a transformar? O sea, ¿cuál es la ventaja de trabajarlas así? Y luego lo van a transformar a qué? Pues como ¿A tú, para update? que sea leído por humanos, pues se transforma. Eso como está así, ¿para qué lo hacen así? En ese formato. O sea, ¿para qué lo hacen así en vez de una vez ponerlo elegible para humanos? Sí. Ok. Porque es que cuando algo es legible para humanos, se vuelve ilegible para el computador y es preferible que sea legible para el computador. ¿Por qué? Digamos que ellos aquí en vez de poner este 2020-0930, decime qué sería legible para humano, por ejemplo. Dame un ejemplo ahí. 2020, pues día, mes, año, ¿no es? Con los slash. Sí, 3 de octubre de tal año ya, por ejemplo. Ajá. Claro, pero con los slash, de todas formas, todavía sigue siendo poco legible para humanos. O sea, Entonces pues además, sería 3 de octubre del año 2020. listo, 3 de octubre del año 2020. ¿Y si lo está leyendo un ruso? ¿Es legible? Claro, no es legible. Entonces es como algo estándar para pues, todo el mundo, Es ¿no? un estándar para que ya luego, dependiendo de quién lo esté leyendo, en qué idioma, en qué formato, en lo que sea, y lo que necesite hacer, pueda hacerlo. Porque es que la fecha no solamente me sirve para decir, esto es el 3 de octubre. La fecha me sirve, por ejemplo, para contabilizar que faltan 27 horas para el lanzamiento. Hasta calcular la edad de alguien, por ejemplo. Calcular la edad y todo eso únicamente se puede hacer si hay un formato estandarizado. Imagínate que cada API le diera, pues no, es que yo lo mando como 3 de octubre, ¿no? El otro lo manda como 10-03, no sé qué. Octubre 3. Ajá. Por eso necesita un estándar. Y ya pues cada persona que lo vaya a aplicar, pues decide cómo necesita o qué es lo que necesita hacer con Ok, él. profe. Listo. Ve, profe, por ejemplo, yo puedo hacer como lo inverso con ese date. ¿Qué es lo inverso? O sea, si yo quiero guardar eso en... ¿Cómo ve? O sea, por ejemplo, si... A ver. Sí, a ver, si te entiendo, y yo puedo hacer esto. New O sea, pues si yo date. no entiendo ese estándar y quiero mandarlo, por ejemplo, con slash como 0502-2020. Sí, también. El date creo que recibe diferentes formatos. Entonces, digamos, 2020, 03, 24, yo qué sé. Ahí está, Ah, ok. 24 del 2020. ¿Sí? Genial. Bueno, entonces el jueves pues supongo que continuamos. Vale, pero ahí creo que fue interesante, ¿no? Sí, la verdad, muchísimo. Ahí alcanzamos a hacer al Oye, menos 3 respuestas diferentes. no, pero sí, pues alcanzaste a mostrar cómo la API y cómo hacer la petición. Ve, profe, una duda. Así mismo como estamos haciendo estas peticiones, estas respuestas, es posible, digamos, que yo le mande en el input, ponga un link y que el bot lo que haga es con ese link irse, por ejemplo, pongo gatos y se va a las imágenes de gatos de Google y coge la primera imagen de gato y me la muestra aquí en el chat. ¿Sí? Claro. Ok. Tendríamos que buscar el API para búsqueda de imágenes de Google. Pues es una API aparte. Ok. Sí, seguro. O podríamos hacerlo a la fuerza, pero no sería tan fácil. Siempre que haya un Ok. API, pues lo mejor es usar el API y o sea, te aseguro que existe el API para eso. Claro, como el de un Splash, por ejemplo, el que usamos, Ajá. 1000 años. Uh-huh. Listo, profe. Vale, muchas gracias. Sí. Profe, no me respondiste lo que te dije, Ria. ¿Qué cosa? No, ¿Qué cosa? nada. Lo de... Yo me voy ya, chao. Daniel, Chao. si quiero usar un use effect, pero pues, por ejemplo, necesito validar, pues no sé, un condicional antes, ¿cómo lo hago? Ya. ¿Puedo compartir Eh, pantalla? Un momentico, pero dame. que se va a cerrar la reunión en 7. Se va a cerrar la reducción. No, hablemos por Discord. Ya te respondo, ¿vale? Pero dame un Ah, momento. Yo te hablo. re bien, dale. No, pues yo te escribo y cuando te desocupes. Vale. Dale, listo, profe. Gracias. Vale. Chao. Chao.